Hola, un saludo. Soy Manuel, diplomado en Educación Social por la UNED, masterado en Comunicación y Educación en la Red también por la UNED y actualmente doctorando en Sociología, Cambios Sociales en Sociedades Contemporáneas, también en la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED. Es para mí un gran honor y un placer el poder participar en este noveno Congreso Internacional de Investigación en Comunicación e Información Digital. Y bueno, espero que os guste el viaje cibernético al interior de un algoritmo que propongo y que podamos encontrar la sabiduría a partir de los datos. Muchas gracias. El rápido y vertiginoso desarrollo que ha tenido el sector de la microelectrónica a partir de la segunda mitad del siglo XX ha supuesto una profunda transformación de las estructuras económicas y sociales y ha dado lugar por parte del sector académico a diferentes interpretaciones y tipos de discursos acerca de estos severos cambios. En el inicio de la tercera década del siglo XXI, las teorías cibernéticas están de total actualidad. Norbert Wiener puso de moda el término cibernética hacia la mitad del siglo XX. Según el propio autor, para entender a la sociedad hay que estudiar los mensajes y las facilidades de comunicación disponibles, ya que en el futuro que ya ha llegado, desempeñarán un papel cada vez más preponderante los mensajes cursados entre hombre y máquina, entre máquina y hombre y entre máquina y máquina. Wiener asume los cambios producidos a partir del siglo XX en la física moderna, que ha pasado de unos presupuestos inamovibles y rígidos, newtonianos, a unos planteamientos diferentes como los propuestos por Gibbs, y que están relacionados con la estadística y con el cálculo de probabilidades, los cuales permiten una comprensión diferente del funcionamiento del universo. Ahora el conocimiento no es algo fijo, que podamos considerar como algo dado, sino algo cambiante que depende de las probabilidades reales de que ese algo ocurra bajo una determinada circunstancia. No importa el por qué, la causa, sino el qué, la correlación. Según Ed Finn, a nivel filosófico, la mirada de Wiener sobre la cibernética dependía de la transición de lo incuestionable a lo probable en el siglo XX. Wiener expone que la información que suministra un conjunto de mensajes es una medida de organización. A fin de sobrevivir, las personas tratamos de producir e intercambiar informaciones con el resto del universo, a través de mensajes para buscar un equilibrio, para encontrar un pequeño universo ordenado en el que poder vivir lo más felizmente posible. Según Wiener, vivir de manera efectiva significa poseer la información adecuada. Edfin destaca que para la cibernética el valor crucial de la información reside en la toma de decisiones. La comunicación y el control se convertirían en el lenguaje computacional con el que unir los sistemas biológicos, las estructuras sociales y la física. Finn recuerda el interés de Wiener respecto al bucle de retroalimentación, entendido como un modelo intelectual universal para comprender cómo la comunicación y el control pueden generalizarse a través de distintos sistemas. Según Finn, el bucle de retroalimentación resultó crucial en la implementación de la teoría cibernética mediante numerosas demostraciones y experimentos empíricos. La cibernética supone el armazón teórico que da consistencia a todos los experimentos de predicción y control basados en el análisis de cantidades masivas de datos que se están desarrollando en las sociedades actuales, incluidos todos aquellos implementados por el denominado capitalismo de la vigilancia. Susanna Zuboff define el concepto capitalismo de la vigilancia como un nuevo orden económico que reclama para sí la experiencia humana como materia prima gratuita aprovechable para una serie de prácticas comerciales ocultas de extracción, predicción y ventas. Es decir, extracción de datos de comportamiento a nivel masivo y global, predicción de nuestras propias conductas y venta de dichas predicciones. También lo define como una lógica parasítica en la que la producción de bienes y servicios se subordina a una nueva arquitectura global de modificación conductual. Según Zuboff, el capitalismo de la vigilancia se aprovecha de un excedente conductual constituido por datos que son fruto de nuestras interacciones con los propios servicios que nos ofertan las diferentes corporaciones tecnológicas. Este excedente conductual es procesado mediante algoritmos, dando como resultado productos predictivos que se comercializarán y subastarán en los mercados de futuros conductuales. Surge así lo que Zuboff denomina el imperativo extractivo, que tiene como fin tanto la obtención del mayor número posible de datos de la ciudadanía, como dar cuenta, asimismo, del denominado imperativo predictivo, el cual tiene como objetivo cubrir las necesidades del mercado de futuros conductuales donde se subastan al mejor postor las conductas humanas, las conductas futuras de la sociedad. Esto supone el paso de la propia extracción de datos a lo digital,
a lo físico, a la vida cotidiana, al cuerpo, a la personalidad y a la conducta modificada. Zuboff define como rendición, conversión, el proceso mediante el cual las personas se rinden y ofrecen su experiencia que será convertida en datos conductuales. Según la autora, se trata de eludir la conciencia en busca de la automatización humana. Así se erosiona la democracia desde dentro y se socavan las capacidades humanas y el autoconocimiento. Según Mayer, Schonberger y Cukier, el término Big Data o datos masivos se acuñó en la década de 2000 y proviene de ciencias como la astronomía y la genética, si bien el concepto está trasladándose desde entonces hacia todas las áreas de la actividad humana. Pedro Domingo nos recuerda que los pioneros del fenómeno del Big Data fueron los gobiernos, acopiadores originales de información a escala masiva y que todavía pueden competir con cualquier empresa privada por el mero volumen de datos que controlan. Mayer, Schonberger y Cukier refieren que los datos se han convertido en la materia prima del negocio, en un factor vital, capaz de crear una nueva forma de valor económico. En la práctica, con la perspectiva adecuada, los datos pueden reutilizarse inteligentemente para convertirse en un manantial de innovación y servicios nuevos. Los datos pueden revelar secretos a quienes tengan la humildad, el deseo y las herramientas para escuchar. Debe quedar claro que los datos masivos tratan del qué y no del por qué. En palabras de Mayer, Schonberger y Cukier, estamos en plena caza del tesoro, una caza impulsada por las nuevas percepciones que podrían extraerse de los datos y el valor latente que podría liberarse si nos desplazamos desde la causalidad hasta la correlación. Pero no se trata de un único tesoro. Cada serie de datos probablemente tenga algún valor intrínseco y oculto, aún no desvelado, y ha empezado la carrera para descubrirlos y capturarlos todos. Fry recuerda que los supermercados fueron de los primeros en reconocer el valor de los datos de un individuo y que los datos y los algoritmos se han utilizado en el sistema judicial desde la década de 1920 en Estados Unidos. Para Mayer, Schonberger y Cukier existe un valor especial en un cuerpo de datos enorme que se pierde en cantidades más pequeñas. Según los autores, el empleo de datos masivos precede a la digitalización. El acto de digitalizar, convertir información analógica a un formato legible por el ordenador, no datifica por sí mismo. Datificar implica capturar información cuantificable, saber cómo medirla y cómo registrar lo que medimos. Y esto requiere instrumentos adecuados. En resumen, la digitalización propulsa la datificación, pero no la sustituye, y en ambos casos podemos utilizar como herramienta a los algoritmos. Según Benjamin y Salazar, el conjunto de datos masivos o Big Data que se está generando requiere de sistemas de inteligencia artificial para poder gestionarse de manera eficiente. John McCarthy definió inteligencia artificial en el año 1956 como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligentes. Benjamin y Salazar nos dicen que la inteligencia artificial comienza a experimentar a partir de 2010 un rápido crecimiento motivado por la revolución de los datos masivos debido a la capacidad de almacenaje de los datos, el aumento de la potencia de computación y nuevas técnicas empleadas tales como el deep learning o aprendizaje profundo, basado en redes neuronales con varias capas hasta centenares de profundidad, de ahí su nombre. Según Domingos, técnicamente el aprendizaje automático, Machine Learning, es un subcampo de la inteligencia artificial, pero ha crecido tanto y tiene tanto éxito que ahora eclipsa a su orgulloso progenitor. ¿Pero qué aprenden los algoritmos? Según Domingos, algunos algoritmos aprenden conocimiento y otros aprenden habilidades. En el aprendizaje automático, el conocimiento suele adoptar la forma de modelos estadísticos y las habilidades suelen adoptar la forma de procedimientos. Como indica Domingos, cada algoritmo tiene una entrada y una salida. Los datos van a la computadora, el algoritmo hace lo que quiere con ellos y sale el resultado. El aprendizaje automático da la vuelta a esto. Entran los datos y el resultado deseado y sale el algoritmo que convierte uno en el otro. Los algoritmos de aprendizaje, también conocidos como aprendices, son algoritmos que crean otro algoritmo, es decir, las computadoras escriben sus propios programas. Según Domingos, un algoritmo de aprendizaje automático se puede codificar en unos pocos cientos de líneas de código. Sin embargo, el aprendiz puede crear nuevos programas de miles e incluso millones de líneas de código. Benjamin y Salazar refieren que podemos hablar de tres tipos principales de aprendizaje automático: supervisado,
no supervisado y el llamado Reinforcement Learning. Hay que tener en cuenta que no todos los algoritmos entran dentro de la categoría del aprendizaje automático o profundo. También existen algoritmos basados en reglas escritas por personas, los cuales obtienen sus resultados a partir de los datos introducidos y procesados. Además, tal y como indican Benjamins y Salazar, existen otros tipos de sistemas de inteligencia artificial que se basan directamente en el conocimiento y en un motor de inferencia, que extrae un juicio o conclusión a partir de los hechos. Las bases de conocimiento son creadas por ingenieros del conocimiento y contienen hechos y relaciones relevantes para el propósito final del algoritmo. Pedro Domingos distingue entre conocimiento ingresado manualmente para su procesamiento por los algoritmos y conocimiento inducido para agregarlo a nuevas bases de conocimiento. Un algoritmo es un programa escrito en un determinado lenguaje de computación que contiene una serie de instrucciones destinadas a ser ejecutadas por una computadora. Los algoritmos no son neutros. Un algoritmo de aprendizaje automático integra diversos tipos de algoritmos para realizar sus cálculos, al igual que los algoritmos de aprendizaje profundo integran varios algoritmos de aprendizaje automático, o aquellos que se integran en sistemas expertos para la gestión del conocimiento. Podemos establecer y encadenar reglas entre los algoritmos mediante estrategias conocidas como búsquedas, que no son más que otros algoritmos, tales como Deep First, Breadth First, Hill Climbing, A-Star, etc. Fry agrupa a los algoritmos en 4 categorías principales: priorización, clasificación, asociación y filtrado. Domingos propone 5 categorías: simbolistas, conexionistas, evolucionistas, bayesianos y analógicos, en 3 niveles: representación, evaluación y optimización. En todo caso, lo importante es disponer de los datos, información o conocimiento de entrada al sistema para que éste comience a funcionar. Es decir, los datos resultan ser más importantes que los propios algoritmos a la hora de alcanzar la sabiduría. Los datos pueden estar en cualquier lugar del universo, y si tenemos en cuenta a las teorías cibernéticas, las personas formamos parte de este universo y somos portadoras de un gran conjunto de datos e información que también intercambiamos. El capitalismo de la vigilancia trata de que nada escape de su imperativo extractivo a la hora de obtener datos que sirvan a sus propósitos. El hecho de entrar en un algoritmo como dato, información o conocimiento, input, además de la datificación previa necesaria, supone sufrir un procesamiento específico para obtener cierto tipo de dato, información o conocimiento, output, como producto de salida. Para obtener sabiduría como producto de salida, output, necesitamos algún tipo de intervención humana, al menos hasta el momento de escribir este artículo ponencia. Siguiendo a Jandrich y de acuerdo con la denominada jerarquía de datos, información, conocimiento y sabiduría, podemos decir que los datos son símbolos que representan propiedades de objetos y eventos. La información son datos procesados con el fin de aumentar su utilidad. El conocimiento se basa en información extraída de los datos procesados. Puede adoptar diferentes formas y definiciones dependiendo de las tradiciones filosóficas. La sabiduría es la capacidad de actuar de forma crítica o práctica en cualquier situación dada. Se basa en un juicio ético relacionado con el sistema de creencias de un individuo. Los metadatos son aquella parte de un dato que contiene algún tipo de información, por lo que si encontramos diferentes metadatos dentro de un mismo dato, podemos tratar de obtener las diferentes informaciones contenidas en cada uno de ellos. Además, resulta posible reutilizar los datos, información y conocimiento para obtener nuevas formas de valor, en base a nuevos datos e informaciones que supongan nuevas formas de conocimiento, que a su vez nos permitan alcanzar la sabiduría. Siguiendo a Peter Jandrich, los datos, la información y el conocimiento describen lo que fue y lo que es, se centran en el pasado y el presente. Sin embargo, la sabiduría proporciona pautas para el comportamiento humano, mira directamente hacia el futuro. En relación al algoritmo, O'Neill nos recuerda que, como siempre han dicho los fanáticos de los datos, si entra basura, sale basura. Según Cho, resulta posible obtener información y conocimiento falsos tanto de datos como de informaciones correctas, conllevando interpretaciones incorrectas. Incluso datos e informaciones correctas pueden conducir a un falso conocimiento. Además, hay que tener en cuenta que un conocimiento correcto puede dar lugar a una falsa interpretación de datos e informaciones y que, por otra parte, un conocimiento falso puede dar origen a una correcta interpretación de datos e información.
Es posible observar todos estos bucles de manera bidireccional e interconectada en los procesos que se dan en el funcionamiento interior de los algoritmos. Ed Finn nos advierte de una suerte de implicaciones a la hora de transmutar la información en un conocimiento que, al igual que sucede con la cibernética, es capaz de traducir sistemas informativos computacionales y biológicos con precisión. Esto facilita que los algoritmos puedan estar cambiando actualmente nuestra forma de pensar de muchas maneras. Domingos argumenta que, en caso de existir, el algoritmo maestro puede derivar todo el conocimiento del mundo, pasado, presente y futuro, a partir de los datos. Inventarlo sería uno de los mayores avances en la historia de la ciencia. Aceleraría el progreso del conocimiento en todos los ámbitos y cambiaría el mundo de formas que apenas podemos empezar a imaginar. Pues hasta aquí este pequeño viaje cibernético al interior de un algoritmo. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Y para poder ampliar más datos, información, casos prácticos y ejemplos, os recomiendo leer el artículo completo una vez que se publique. Muchísimas gracias.